Hola, ahora vamos a resolver ejemplos, un ejemplo para empezar, de inferencias lógicas. Este primer ejemplo que quiero resolver tiene como una parte 1 y una parte 2. Una parte 1 que es escribir el enunciado de manera simbólica, eso no siempre nos lo van a pedir. Y el segundo que es demostrar la validez de la conclusión que nos están dando. Empiezo por este ejercicio, aunque sé que tiene que tiene dos pasos, porque me permite, primero, que es un ejercicio de examen, lo cual les muestra más o menos por dónde va a estar las preguntas que se les haga, nos permite repasar mucho de lo que hemos venido hablando en cuanto a qué es un i, qué es un implica, qué es un o, cómo escribirlos, y luego la forma en que se demuestra la validez de la conclusión en realidad es bastante sencilla. La intención será pues ir resolviendo ejercicios donde demostrar esa validez pues pueda ser un poquito más complicado, que podamos entender cómo se trabaja con las leyes de inferencia, las reglas, perdón, de inferencia, cómo utilizar las leyes de lógica y cómo ir dándole forma para poder llegar a demostrar la validez que nos estén dando, para poder llegar a demostrar el argumento o la conclusión más bien que nos estén diciendo. Bueno, este tipo de ejercicios, mi recomendación siempre es empezar a leerlo, darle una leída, después ir obteniendo cada una de las proposiciones y después ver las proposiciones compuestas que se van generando. Detalles importantes, generalmente, esto va a ser así, cuando tengamos un punto y seguido, pues ahí estará terminando una de las premisas e iniciando otra. Otro aspecto que es relevante es que no nos fijemos en el tiempo verbal. Por ejemplo, ya lo vamos a leer con más calma, pero aquí me habla de debo matricular el curso y después dice no matriculo el curso. En realidad deberíamos entender que ambas son iguales, aunque bueno, este está como en infinitivo, debo matricular, y el otro dice no matriculo, o simplemente matriculo. Vean que el verbo pues, no está conjugado de la misma manera, pero nosotros los vamos a interpretar igual. Lo que sí tenemos que ver que va a ser distinto es cuando me hablen de una acción, y aunque se parezca, pero me hablen de otra acción que sea diferente. Por ejemplo, tener tiempo para programar y estudiar mucho. Ven que uno podría decir que son similares, pero como me están hablando de tiempo específicamente para programar o tiempo para estudiar, pues en el fondo son acciones distintas, entonces tienen que considerarse como proposiciones distintas también. Bueno, comencemos entonces a leer el problema. Dice, si estudio ingeniería en sistemas, entonces debo matricular el curso de matemática para informática. Tenemos un punto y seguido. No estudio mucho o necesito vacaciones. Volvemos a tener otro punto. Estudio ingeniería en sistemas y tengo tiempo para programar. Ahí terminamos otro punto. Si no estudio mucho o voy al estadio, cuidado con esta pausa que se está haciendo aquí, entonces no matriculo el curso de matemática para informática. Punto y seguido. Otro aspecto importante a resaltar, por lo tanto, si recuerdan del ejercicio anterior, del video anterior, les mencioné que por lo tanto iban a ser los 3 puntitos, o sea, es la conclusión a la que podemos tener. Nuestra conclusión en este caso es que necesito vacaciones. Bueno, vacaciones a principio, a mediados, a final de año siempre caen bien, pero bueno, ese no es el detalle ahorita. Vamos de nuevo a leerlo, pero ahora sí vamos a ir escribiendo cada una de las premisas utilizando letras mayúsculas porque así lo hemos venido haciendo en el examen. Todavía no vamos a escribir las premisas compuestas, sino nada más las proposiciones para cada una de ellas. Cada acción que nos encontremos, pues la vamos a poner una letra y si ya la tenemos, pues entonces la mantenemos, si no, agregamos una nueva. Leemos entonces, dice, si estudio ingeniería en sistemas, ahí está una primera acción que puede ser verdadera o falsa. Estudiar ingeniería en sistemas. Esa vendría a ser nuestra proposición P. Yo puedo estudiar o no estudiar ingeniería en sistemas. Si estudio ingeniería en sistemas, seguimos leyendo, entonces debo matricular el curso de matemática para informática. Entonces nuestra proposición Q sería estudiar matemática para informática. Bien,
Continuamos y dice, no estudio mucho. Aquí voy a hacer algo y es que no voy a escribir las expresiones en negativo. Es decir, vamos a tener PQR. Mi proposición R no va a ser en negativo, sino que yo la voy a hacer afirmando. Estudio mucho. Y vean que hay una diferencia, como les mencioné antes, entre estudiar matemática para informática y estudiar mucho, ¿verdad? Son cosas diferentes. O bueno, estudiar mucho, si quieren que lo dejemos todas en infinitivo. Voy a ponerle mayúscula a esta para que todo se vea similar. Ok. Luego dice, o necesito vacaciones. Vean que necesitar vacaciones no está ni dentro del P, ni dentro del Q, ni dentro del R. Entonces agregamos una nueva, PQRS, que sería necesitar vacaciones. Muy bien. Perdón. Seguimos leyendo. Estudio ingeniería en sistemas, ese ya lo tenemos, por lo tanto no lo agrego. Y tengo tiempo para programar. Habíamos hablado de estudiar ingeniería, estudiar matemática, estudiar mucho, necesitar vacaciones, pero no tener tiempo para programar. Entonces tenemos que agregar una nueva, que es tener tiempo para programar. Muy bien. Y tengo tiempo para programar. Si no estudio mucho, estudiar mucho, ya lo teníamos. O voy al estadio. Voy al estadio, no la teníamos. Entonces la vamos a agregar. Se me van a acabar las letras. P, Q, R, S, T, U. Ir al estadio. Si no estudio mucho o voy al estadio, ya lo estoy agregando. Entonces no matriculo el curso. No matricular o sí matricular el curso de matemática para informática, ya lo teníamos acá. Por lo tanto, necesito vacaciones. También las vacaciones ya las teníamos aquí como la proposición S. Bien, ya tenemos entonces cuáles son las proposiciones, cuáles son las que vamos a utilizar como letras, variables, para nuestro argumento. Entonces, vamos ahora a ir escribiendo el enunciado, pero de manera simbólica. Es decir, ahora sí vamos a ver cómo lo simbolizaríamos utilizando el lenguaje de lógica que hemos venido estudiando. Por eso lo voy a colocar ahora sí como ecuación. Y cada partecita pues vendrá a ser una premisa con la que vamos a trabajar. Y como les había mencionado antes, las premisas las consideramos verdaderas. No me pongo a pensar ahorita en que si sí o si no. Simplemente toda la premisa que me están dando la vamos a asumir que es verdadera. Empezamos. Si estudio ingeniería en sistemas, entonces yo lo puedo analizar o lo analizamos como un implica. Si esto ocurre, entonces lo otro. Si estudio ingeniería en sistemas, eso sería si P, entonces debo matricular el curso. Eso es si P, entonces Q. Y esa vendría a ser mi primer premisa. A eso no le escribo nada más, simplemente colocamos que esa vendría a ser nuestra primer premisa ya simbolizada. Voy a ir copiando aquí el entorno de ecuación para poder ir escribiendo el resto. Informática terminaba aquí y luego dice, no estudio mucho. Vean que como mi proposición era estudiar mucho, pues entonces no estudiar mucho sería no R. Revisamos, R, estudiar, ¿sí? No estudio mucho o, pues el O es un O. Necesito vacaciones y necesitar vacaciones era S en afirmativo. Muy bien, punto y seguido quiere decir que ahí termina nuestra segunda premisa. Premisa número 3, estudio ingeniería en sistemas y tengo tiempo para programar. Estudiar ingeniería en sistemas era P, entonces voy a copiar de nuevo el entorno de ecuación. P, estudio ingeniería en sistemas y, que vendría a ser de esta manera, y tengo tiempo para programar. Tener tiempo para programar habíamos dicho que es T, por lo tanto, estudio ingeniería en sistemas y tengo tiempo para programar. P y T. La número 4, porque ahí tenemos punto y seguido. Aquí hay un detalle y es el detalle con la coma. La coma funciona para dar una pausa, por lo tanto nos está diciendo, llegue hasta ahí, tómese un respiro y después continúa. Si lo pensamos, en realidad lo que nos está diciendo es que agrupemos esta primera parte.
Si no estudio mucho o voy al estadio, coma, esas dos cosas las agrupo, vamos a pegar la ecuacióncita aquí. Si no estudio mucho, voy a poner paréntesis para agrupar ambas. No estudiar mucho, sino R, porque R era estudiar. Entonces, si no estudio mucho o voy al estadio, que voy al estadio vendría a ser una nueva, U, entonces, eso implica no matriculo el curso de matemática para informática. Entonces, no P, porque P era que sí lo matriculo. Entonces, no P, no matriculo el curso de matemática para informática. Y luego viene la conclusión. Entonces, para la conclusión, decimos que es lo que queremos demostrar. Por lo tanto, necesito vacaciones. Aquí habríamos terminado la primera parte del ejercicio. En este momento ya no deberíamos comenzar a fijarnos en lo que teníamos escrito. Si las premisas están bien escritas, bien simbolizadas, pues no deberíamos tener problema para que nos salga o para llegar a que la conclusión sea que no podemos, que ese argumento no se puede probar. Entonces, si lo hemos hecho bien, no deberíamos tener problemas para resolverlo, si el ejercicio no es que tiene algún error. Bueno, a veces traen algún error los ejercicios, si no, ya podríamos trabajar de esta manera, donde tengo premisa 1, tengo premisa 2, tengo premisa 3, tengo premisa 4 y tengo algo a lo que necesito llegar. Yo necesito llegar a este puntito que está aquí. Déjenme un momentito para ver nada más. Claro, si no estudio mucho o voy al estadio, si no estudio mucho o voy al estadio, ya lo vi, perdón, por supuesto. Escribí como conclusión la U, pero la U era ir al estadio. Entonces, sí, la U era ir al estadio. Y lo que necesito concluir es, lo que requiero de concluir es, necesito vacaciones. Y necesito vacaciones es el S. Entonces, ahí está, todo bien. Qué dicha. Como les dije, si esto está bien escrito, no va a haber problemas. Pues ya yo había resuelto el ejercicio y me di cuenta que escribí una U en lugar de la S, lo cual iba a hacer que nunca me iba a dar el ejercicio. Pero bueno, por dicha lo encontramos, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a ir resolviéndolo. Ya que sabemos que estas son nuestras premisas, entonces vamos a ir a nuestro paso 5. Que nuestro paso 5 ya esas son nuevas conclusiones que son verdaderas y que nosotros podemos utilizar. Ya aquí tenemos que concluir o tenemos que analizar más bien que P implica Q es verdadero, negación de R o S es verdadero, P y T es verdadero y este otro implica grande, pequeño, como sea, es verdadero. Esto es lo que tengo que llegar a probar que es verdadero. O sea, debería de convertirse en uno de los pasos que nosotros tenemos. Bien, primera recomendación, yo lo hice para acá, me traje tener las leyes de inferencia a mano y también en el mismo documento tengo las leyes de lógica a mano por aquello que las necesitemos. Entonces, en un principio puede pasar que uno vea el ejercicio, uno dice, bueno, no encuentro por dónde resolverlo, entiendan la forma en que yo lo resolví o que lo resuelve un compañero, pero luego cuando les corresponde resolverlo a ustedes, pues puede ser un poco más confuso cuál es el camino que hay que seguir. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay un camino único. Aquí yo puedo tomar un camino muy corto, útil, sencillo, o puedo tomar un camino que sea muy extenso y que pues sea más complicado de llegar, pero que puede funcionar. A algunos se les hace mejor poder tomar un camino largo para seguir el ejercicio o para resolver el ejercicio que se esté abordando. Generalmente, ¿qué hacemos? Bueno, cuando yo tengo un I, una de las recomendaciones es simplificamos. Eso sí, yo puedo simplificar siempre y cuando no tenga un paréntesis aquí con una negación afuera, porque ahí no puedo simplificar. Ahí tendríamos que aplicar De Morgan. Pero si yo tengo P y T, vamos, no tenemos paréntesis, es una proposición nada más, yo podría concluir P, pues voy a copiarlo y a pegarlo, o puedo concluir como paso 6, T. Cualquiera de las dos. Eso sí, cada vez que hagamos algo, vamos a indicarle
cuál ley fue la que utilizamos y en qué reglón o en qué premisa la usamos. Nosotros utilizamos aquí simplificación, que vean que simplificación la podemos denotar solo como simp. ¿Y a dónde lo hicimos? Al paso 3. Entonces, esa simplificación viene del paso 3. Básicamente, la siguiente simplificación también viene del paso 3, ¿verdad? Porque puedo simplificar cualquiera de las dos. A veces uno simplifica y no necesita los dos, pero generalmente habrá que utilizar alguno de ellos. Bien, como paso 7 podríamos encontrar que tenemos P y de esta parte, vean que de la premisa 4 tengo negación de P, de manera que yo tengo un implica verdadero y aquí tengo lo contrario de la llegada de ese implica. Si yo tengo lo contrario de la llegada de ese implica, hay una regla que se llama modus tollens, que cuando tenemos lo contrario de la llegada, nuestra conclusión será lo contrario de la salida, lo contrario de P. Entonces, ¿quién es la salida en este caso? Negación de R o U. Por lo tanto, nuestra conclusión será negación de R o U con negación. ¿Por qué? Porque es modus tollens, tengo lo contrario de las llegadas, de la llegada, perdón. Mi conclusión es lo contrario de la salida. La salida aquí era negación de R, o U. La negación de esto sería negación, por eso le agregamos la negación adelante, o lo contrario, más bien de esta expresión sería negación de la negación de R o U. Aquí estamos aplicando un modus tollens a 4 y 5. Aquí no puedo simplificar, aquí no podría pensar en asociar, por ejemplo, no puedo hacer esas cosas, pero algo que sí puedo hacer y que les había mencionado antes es que yo las leyes de lógica las puedo utilizar aquí. Y nuestro querido amigo De Morgan nos dice que si yo tengo una negación fuera de un paréntesis, tenemos forma de que esa negación entre y afecte a todo lo que está en el paréntesis. Es decir, yo puedo cambiar esto y lo que vamos a aplicar es un De Morgan a 7. Y ese De Morgan, recuerden que ingresa, pero cambia todo, ¿verdad? El De Morgan afecta a todo. ¿El R está negado? Ya no. La I la cambia, el O, estoy pensando en lo que va a dar, lo cambia por un I. Y la U, que está sin negación, pues ahora la escribe con negación, porque el De Morgan hace a todo, lo convierte en lo contrario de lo que tenemos. Bueno, el I y el O ya saben que no son necesariamente contrarios, no deberíamos de analizarlo así, pero sí que la negación de un I vendría a ser un O. Y en este momento podríamos volver a simplificar. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿a quién simplifico? A las dos proposiciones que tengo acá, pero separadas. Ya yo puedo concluir que R es verdadero y puedo concluir que la negación de R es verdadero. Esto es una simplificación a 8 y el segundo paso también es una simplificación a 8. ¿Alguien podría haber hecho menos pasos que los que yo estoy haciendo acá? Sí, alguien pudo haber dicho, mire, yo la T, ciertamente, aunque la simplifiqué, no la utilizamos. Además, lo voy a marcar. Esta no la usé. Voy a poder marcarla aquí mejor. Esta no la usé. Y esta otra, que a pesar de que la acabo de simplificar y la acabo de escribir ahí, tampoco la utilicé. Creo que voy a escribir otro color. Ahí está mejor. Ninguna de esas dos las estoy utilizando. Eso quiere decir que si no las utilizo las podría quitar, pero en realidad no vamos a tener inconvenientes si las quieren quitar o las quieren dejar. Lo único es que sí tengan cuidado si agregan pasos extra, que no vayan a agregar un paso erróneo por la intención de escribir más pasos. Estos no son ejercicios donde entre más largo sea es mejor, sino que lo que queremos es simplemente poder llegar a la conclusión que nos están diciendo, que en este caso es S. Vamos a ver si con lo que tenemos ya podemos llegar a S. Si nos fijamos en la premisa 2 y en la premisa 9,
pues ahí vemos que la R nos dicen o fue la negación de R o fue S. Y acá la negación de R está negada, es decir, es lo contrario de la negación de S. Por lo tanto, podríamos pensar que la negación de R se cancela con el R, se cancela como se los dije en el video anterior entre comillas, y yo podría concluir S. Esa regla se llama, o esa ley se llama silogismo disyuntivo y se lo estamos aplicando al 2 y al 9. Silogismo disyuntivo al 2 y 9. Un espacito ahí demás. Y tendríamos ya nuestro ejercicio concluido, porque lo que queríamos demostrar, a lo que queríamos llegar, era a S, y precisamente es a lo que acabamos de llegar. Bueno, recapitulando el ejercicio, entonces, nos preguntaban o nos dieron un argumento en prosa, nos dieron una serie de premisas, y luego nos dicen, ¿será que esa conclusión es válida? Entonces, para cada una de las acciones que nos encontramos, les fuimos escribiendo una proposición, luego construimos las proposiciones, las premisas, fuimos construyendo cada una de las premisas que nos venían indicando, y luego, mediante leyes e inferencias lógicas, pues llegamos a la conclusión que nos estaban pidiendo. Bueno, espero que les haya quedado claro y probablemente grabo un videito más, esperando que tenga tiempo para hacerlo. Bueno, que estén muy bien y que sueñen con muchas inferencias.